Construyendo mi altar para Dios. Lea conmigo en Primera de Reyes 18:30, leemos todos juntos, y dice la preciosa palabra de Dios: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Puede ocupar su lugar, por favor? Cuando Dios llamó al pastor de este lugar, no lo llamó para que sea pastor un día, 10 días, sino lo llamó para que sea pastor toda la vida. Al nombre de Cristo de la gloria. Cuando Dios lo llamó a usted como hijo de Dios, no lo llamó para que sea hijo de Dios un día, un año, 2, sino para que sea su hijo hasta el día en que usted pueda ver a su padre de nueva cuenta, con los brazos abiertos, diciéndole: bienvenido, hijo mío, entra en el gozo de tu Señor. Cuando Dios le llamó a usted para servirle, Dios le llamó para que usted le sirva toda su vida a su nombre de la gloria, y que tal vez usted escuche una vez: en lo poco que has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al nombre de Cristo de la gloria. Vamos ahora, que es reconstruir el altar para Dios. ¿Qué es el altar? Hago una pregunta. Es un lugar alto en el cual se hacían sacrificios, como usted puede ver en Génesis 8:20, cuando un hombre, amado hermano, vio cómo toda la humanidad murió y que solamente él con su familia fue rescatado, amén, y vio que el agua descendió, que ya podía bajar a tierra. Lo primero que hizo fue construir un altar para Jehová, Dios de los ejércitos. Y dice la palabra: y edificó Noé un altar a Yahvé, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Es un espacio, un lugar para ofrecer holocausto, alabanza, sacrificio a Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. El día de hoy venimos a este lugar a ofrecer, amado hermano, alabanza, sacrificio al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos pueden alabar a Dios hoy en este lugar? Alabe y glorifica al Santo de Israel. Y en Éxodo 31 usted ve cómo es la orden que Dios dio. Amén. Se refería a una mesa sobre la que se quema incienso, que también representa un altar. Dice la palabra: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. El altar se encontraba cerca del lugar santo, y el altar también de incienso se encontraba cerca del lugar santísimo. Amén. Ese incienso que hoy en día representan, dice Apocalipsis, las oraciones de los santos, anteriormente era un incienso que llegaba como olor grato delante de la presencia de Dios. En el altar se ofrecían ofrendas que cuando se quemaba esa ofrenda, el olor decía que era grato delante de la presencia de Dios. Cuando usted está en sacrificio perfecto a Dios, cuando usted está, ¿verdad?, en espíritu, alma y cuerpo, ofreciendo adoración a Dios, su oración, su alabanza sube como olor grato delante de la presencia de Dios. No me da tiempo de leer, pero después usted lee Éxodo 27 del 1 al 8. Habla acerca, ¿verdad?, del altar de incienso. Dentro del mismo Éxodo 30 también tenía unos cuernos en los extremos, y estos cumplían funciones vitales en algunas ofrendas. En Levítico 4:30 y 16:18, el animal se sacrificaba, se ataba estos cuernos de modo que se desangrara completamente. Yo le invito a que abra el Salmo 118:27. Al nombre de Cristo damos gloria hoy en este lugar. Salmo 118:27. Gloria al nombre de Jesucristo.
Dice la palabra del Señor: Jehová es Dios, nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. En el Antiguo Testamento, hermanos, los altares se distinguían por el material que se utilizaba para realizarlos en su construcción. Había desde altares más simples a otros más elaborados. Los más antiguos se ven en Éxodo 20:24. Si usted va ahí a la escritura, y dice la palabra de Dios: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Un altar de los más simples, porque el pueblo de Israel era nómada, era hacer un altar de tierra. También existía otro tipo de altar, amado hermano. Una piedra grande se utilizaba, ¿verdad?, alta, para hacer un altar para Dios. En otra ocasión, amados hermanos, se utilizaba un altar de bronce. Dice que Dios ordenó que en el tabernáculo de reunión, para los sacrificios, se hacía un altar de bronce. No se sabe si era totalmente de bronce o recubierto de bronce, pero era el altar central, ¿verdad?, en el templo, a la entrada del atrio, ¿verdad?, el lugar santo. Y en el templo de Salomón, en el antiguo tabernáculo, él tenía un altar similar, hecho de madera de acacia, recubierto de bronce. Probablemente, hermano, lo racional era ubicar el altar lo más cerca posible del punto central de la presencia de Dios. El altar estaba cerca del lugar santísimo, ¿sí me explico?, donde la presencia de Dios mismo descendía. Al nombre de Cristo dele gloria. Otro nombre veterotestamentario derivado de Sahab, que aparece 162 veces, que generalmente se refiere a un sacrificio que establece comunión entre Dios y los que comen el sacrificio. Desde el tiempo antiguo, amado hermano, Dios dio la manera al hombre para que él pudiese ofrecer sacrificio delante de su presencia. Y ellos sabían que a través del altar ellos tenían comunión, perdón, ¿verdad?, de sus pecados, para poder también acercarse a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. El antiguo sacerdote, el sumo sacerdote, no podía entrar a la presencia de Dios si no es que antes en el altar de Dios ofrecía un sacrificio por sus pecados, por su culpa, y entonces él podría acceder a la misma presencia de Dios. Al nombre de Cristo dele gloria. El altar representa la alternativa para llegar a la presencia de Dios, amada iglesia. El altar hoy en día es usted. Antes el centro de adoración era el templo. Hoy en día es la persona de usted. ¿Cómo se encuentra ese altar? ¿Cómo se encuentra ese templo? ¿Sí me explico? En la palabra y principalmente en su vida diaria. Llegó un tiempo que Dios dijo: ya no más sacrificio quiero, estoy hastiado de sus sacrificios, ¿sí? Misericordia quiero, ¿verdad? Y no sacrificio. Obediencia a la palabra de Dios y no más sacrificio, porque se volvió algo rutinario, sin entender que lo que Dios quería es tener comunión con el ser humano, ¿verdad? Que la presencia de Dios pudiese estar en medio de ellos. Hoy usted puede preguntarse, y le invito a que se haga esa pregunta: ¿cómo puedo arruinar mi altar? ¿Cómo usted puede menospreciar ese altar por el cual usted puede entrar a la presencia de Dios? ¿De qué manera? Si usted busca en Primera de Reyes 18, nuestra lectura inicial, pero ahora vaya al versículo 20, nosotros vamos a ver la circunstancia en que Elías se encontraba, el pueblo de Dios se encontraba para ese tiempo. Primera de Reyes 18:20. Le invito a que no pierda esa cita inicial y que pueda ver
leer conmigo, leemos juntos, dice la palabra. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Acá nosotros notamos que el pueblo de Israel tenía a un rey que no siguió la presencia de Dios, que no siguió el culto a Dios, que permitió que se levantaran otros tipos de altares, y que tenía cientos de sacerdotes y no miles que ofrecían sacrificios a otro tipo de dioses. Pero el pueblo que conocía la ley de Dios, si me explico, se descarrió, y al grado de que ellos enmudecían. Si me explico, representa cuando el Hijo de Dios de pronto acepta lo que el mundo puede ofrecer, algún problema de enfermedad, algún problema en el trabajo, a un problema en la familia, a un problema, ¿verdad?, de ofrecimiento de pecado, y el pueblo claudica en dos pensamientos. Porque si el pueblo estuviera directamente bien en la presencia de Dios, no tendría duda si el Dios era Baal, ¿verdad?, si ahí se manifestaba la gloria de Dios, o si era Jehová, el Dios de Israel. Al nombre de Cristo, dele gloria. Usted y yo debemos de meditar, o la Biblia rige nuestra vida, amén, nuestra fe y esperanza presente y futura, los mandamientos de Dios, o hacemos caso a otras cosas. ¿Sí me explico? Un hombre como arruinó su altar, él se encontraba enfermo gravemente, y él viajó a su lugar de origen, que era una comunidad en la Sierra Norte de Puebla. ¿Sí me explico? A una edad avanzada, cuando el maligno toca tu cuerpo, ¿sí me explico? Cuando el enemigo toca tus organismos, te da dolor, te da sufrimiento, te debilita para lanzarte ofrecimientos. Ese hombre había caminado con Dios muchos años, le había servido a Dios, sabía que no era bueno consultar un brujo. ¿Sí me explico? Ni siquiera alguno de esos que ponen agujas en el cuerpo para sanar, o aquellos que se dicen que medicina natural, pero al final hacen ritos, ¿verdad?, invocando otros espíritus. Y su esposa, o más que su esposa, su familia le dijo: oye, puedes tú, yo conozco un brujo que es muy bueno, ha sanado muchas personas, ¿quieres tú ir a consultarlo? Tal vez él te va a sanar. Él estaba débil en su fe, ¿sí me explico? Él estaba en su cuerpo adolorido, él quería sanar, y cometió el error de ir y consultar ese brujo. ¿Sí me explico? Y tal vez Satanás le podría dar alivio temporal, pero al final iba a robar su alma por la eternidad. El costo de debilitarse era total. Al nombre de Cristo, dele gloria. Alabe a Dios porque Él vive. Y él cometió el error de ir a ese brujo. Debilitó su fe, debilitó su altar, ¿sí? Lo tumbó. Es como si hubiera agarrado un mazo y tumbar las piedras que representaban la presencia de Dios, el lugar de preparación, entrar a la presencia de Dios, el lugar de ser salvo. Y él no recibió más que un alivio temporal, pero la enfermedad volvió. Él tuvo la oportunidad de arrepentirse.
Él confesó su pecado al ministro. Cuando lo fue a ver, le dijo: cometí el error, quiero hablarlo, Dios me da todavía vida para arrepentirme. ¿Sí me explico? Y quiero comentarle, pastor, que hice esto, esto y esto. Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. ¿Sí me explico? De pedir perdón a Dios y de reconciliarse con Él. Cuando Dios lo llamó, amado hermano, Él dice que ya arrepentido, porque Dios es bueno, Dios se acuerda de sus hijos, Dios entiende que su pueblo es débil, que a veces comete errores, pero si Él se arrepiente, la palabra de Dios dice que si tú y yo nos arrepentimos, Él es bueno y fiel para perdonar nuestros pecados. Hijitos, si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Señor, el último gran sacrificio que se ofreció para que tú y yo tengamos comunión con Dios. Alabe a Dios porque Él vive, y glorifíquele. Y cuando Él cerró sus ojos, toda la familia lloraba, sus hijas, y decían: ¿por qué nos quitas a nuestro padre? Todavía lo queremos. ¿Sí me explico? Esa era el lloro de la familia, y se entiende. Mas cuando Él cerró sus ojos, dice que viajó por un túnel y llegó a un lugar tan especial, tan espectacular, un lugar donde se respira paz, un lugar, dice, que como nunca había yo visto en este planeta Tierra. Y cuando llegué, alguien, ¿verdad?, que no pude ver su rostro, pero sí unas vestiduras blancas, me dijo: bienvenido, hijo, entra en el gozo de tu Señor. Este lugar que yo te traigo hoy está preparado para ti. Y él decía: yo no quiero volver a la tierra, yo me quiero quedar en este lugar. Al nombre de Cristo, dele gloria. Alabe a Dios porque Él vive hoy. Las riquezas temporales te pueden extraer, te puede extraer el trabajo, ¿verdad? Te puede extraer el pecado, pero al final te va a matar completamente y vas a perder la gloria de Dios. Santo es el nombre de Cristo. Va a haber dudas en tu vida, va a haber temores, va a haber, ¿verdad?, debilidad, va a haber destrucción. Santo es el nombre de Jesucristo. Y él presume que era Jesucristo el que le estaba recibiendo, y le dijo: tienes que regresar porque hay gente que te está reclamando, gente que está llorando por ti. Cuando él vuelve a reaccionar, les dice a todos los que estaban llorando: ¿por qué lloran? Dejen de llorar, porque donde yo estaba es el lugar más grande que todo hombre puede mirar, y yo quería quedarme ahí. Santo es el nombre de Jesucristo. Pero si él no se hubiese arrepentido, arruinaría su altar. ¿Sí me explico? Arruinar el altar es permitir que haya duda en tu vida. Si a un grande profeta llamado Elías le pasó, él mandó a preguntar cuando estaba en la cárcel, ¿verdad? Y le decían, ¿verdad?, vayan y pregunten a Jesús si Él es Él. Y Jesús le dijo, ¿verdad?, miren el Cordero de Dios. Él dijo: mira al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que Jesucristo era el Mesías esperado. Él vio la gloria descender sobre Jesús. Pero cuando su cuerpo fue debilitado, cuando fue atado, cuando fue encarcelado, él dudó. La duda puede ser parte de arruinar tu altar. El maligno a veces te puede decir: puedes ir a la casa de Dios, o puedes quedarte a hacer otras cosas. ¿Sí me explico? Y así se arruina el altar. Puedes leer la palabra, o mejor no la leas, mañana lo puedes hacer, y así puedes arruinar tu altar. Puedes orar tantito o dejar de orar, y así puedes arruinar tu altar. Y sin que te des cuenta, poco a poco tu altar se va destruyendo, tu altar se va debilitando, tu altar va quedando inconcluso, incompleto. ¿Sí me explico? Y puede haber grandes efectos en tu vida.
Si a los grandes siervos de Dios les pasó, a Simón Pedro le pasó, ¿verdad? Siendo un discípulo aguerrido, fuerte, ¿verdad? Con poco temor, su carácter era violento, ¿sí me explico? Pero Jesús dijo: Satanás me ha pedido para zarandearte. Jesús conocía la vida y dice: he rogado a Dios por ti, al nombre de Cristo, dele gloria, para que tu fe no decaiga. Santo es el nombre de Jesucristo. Pero cuando vino el momento de tinieblas, cuando el espíritu inmundo de Satanás se desató, el mismo infierno, él fue perseguido, ¿verdad? Y él maldijo. Y maldijo una vez, y maldijo dos veces, negando a Jesucristo. Sí, la tercera terminó hablando de forma diferente para que vieran que él no era discípulo de Jesucristo. Su altar se debilitó, su fe se debilitó. ¿Sí me explico? Usted y yo debemos de cuidar que las promesas de Dios son eternas, ¿sí me explico? Y que Él permanece para siempre. Y no importa el momento que usted esté viviendo, afiáncese de Dios, reconcíliese con Dios y búsquele. Santo es el nombre de Jesucristo. Porque Dios te dice: todavía no es tiempo, hasta el día que tu altar esté completamente reconstruido, para que tú puedas ser ese hijo de Dios por siempre, ese siervo de Dios por siempre, esa iglesia que está lavando sus vestiduras. Alabe a Dios porque Él vive. Dice que Pedro lloró amargamente, ¿sí? Un hombre rudo que poco lloraría, fue y se fue a un lado y lloró como un niño, porque él en ese momento se había debilitado. Hay poder en la sangre de Cristo. Eso representa aquel que Dios ya le libró del alcohol, si me explico, y ya va avanzando, lleva 6 meses libre del alcohol, entregándose a Cristo, yendo a la iglesia, alabando a Dios en plenitud de gozo, ¿sí? Pero una tarde salió cansado, peleado en su hogar, y se encontró a un amigo y volvió a tomar, ¿sí me explico? Su altar se debilita porque dio permisión al pecado. Hay poder en Cristo. Una de las armas más poderosas que Satanás utiliza para debilitar al siervo, para debilitar a los que sirven la misma iglesia, es cuando aceptas el ofrecimiento del pecado. ¿Sí me explico? Por eso Cristo se volvió glorioso, porque aún Satanás mismo lo tentó y le ofreció, ¿verdad?, el aspecto que es tentación, como es la comida o los sentidos, los placeres que el hombre puede recibir. También tentó la adoración que le pertenece a Dios. Él fue muy ambicioso. Él sabía que solo a Dios se le adoraría, pero le dijo al mismo Dios, al mismo Hijo de Dios: postrado, si postrado me adorares, ¿verdad? Y le ofreció los reinos de esta tierra. Pero Jesús no cometió pecado, porque Él estaba perfecto delante de la presencia de Dios. Alábele porque Él vive. Aún Elías, en la lectura que estamos leyendo, él pensaba que era el único profeta del Señor. ¿Sí me explico? Él decía: hay 450, ¿verdad?, de Baal, hay otros 450 de otro ídolo, ¿sí me explico? Y solo yo he quedado. Después Dios le dijo: no, yo he guardado a 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante la idolatría, ante el mismo infierno, ante, ¿verdad?, la opresión, la depresión, lo que pueda ofrecer el mundo. Santo es el nombre de Jesucristo. Pero ahora yo te hago una pregunta: ¿cómo te encuentras tú? ¿Cómo se encuentra tu altar? ¿Está bien edificado o está arruinado? ¿Está debilitado? ¿Sí me explico? ¿Cómo está tu altar? Satanás sigue lanzando las mismas ideas que lanzó desde un principio. Lo mismo que le dijo a Adán y Eva: no es cierto lo que Dios dice, no moriréis cuando desobedezcas a Dios. Hoy en día dice lo mismo: no pasa nada, puedes tomar una
¿Sí me explico? No pasa nada si faltas a la iglesia, no pasa nada si no, ¿verdad?, le sirves, no pasa nada si no lees la Biblia, no pasa nada si no, ¿verdad?, das más tiempo para honrarle. Él dice, no pasa nada. Pero ustedes saben que es mentiroso y padre de mentira, porque sí pasó mucho. Ellos murieron, y murieron físicamente y murieron espiritualmente. Fue grande, ¿verdad?, el castigo por debilitar su comunión con Dios. Santo es el nombre de Cristo. Le dijo, seréis como Dios, y mentira también. Hay poder en la sangre de Cristo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo puedo restaurar mi altar? ¿Cómo puedo restaurar mi altar? Satanás sigue actuando de la misma manera. Cuando tú cometes un pecado, cuando tú te apartas de Dios, ¿sabes? Te empieza a decir, échale la culpa a los demás. La culpa la tiene él, la culpa la tiene él, la culpa la tiene él. ¿Sí me explico? Sigue actuando de la misma manera. Dios dice, no, mi relación personal es entre Dios y tú. Amén. Y el alma que pecare, esa morirá. Santo el nombre de Cristo. Lea conmigo el versículo 30. Estamos, ¿verdad?, en nuestra lectura inicial, Primera de Reyes 18:30, nuestro texto base. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Dice, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Si usted gusta, hasta ahí nos paramos tantito. Diga usted conmigo, tengo que arreglar el altar de Jehová. Ninguno de los que está aquí me puede decir que es completamente santo. Algunos de ustedes tendrán que arreglar cosas que el pastor no sabe, que el predicador no sabe, pero hay un Dios altísimo que todo lo ve y lo conoce. A su nombre dele gloria. Esa mujer tenía el problema del cigarro. Sus hijas sabían que ella estaba arreglando su vida. Dejó de decir palabrotas, ¿sí? Dejó de maldecir a sus hijos como antes hablaba cuando se entregó a Jesucristo. Dejó de pelearse en palabras y aún en puños con sus hijas, porque a eso llegaba. Pero tenía un problema. El cigarro todavía no lo podía o no lo quería dejar. Y ella muy fácilmente creyó que podía engañar al hombre, que podía engañar al predicador, y en parte sí lo hizo. Algunos predicadores somos tan ignorantes, si me explico, no conocemos ese medio. A mí me ha tocado hablar con personas alcoholizadas, no estoy lo suficientemente cerca de ellos y no distinguí que estaban alcoholizados. Algunos se habían echado algo de droga, no distinguí que se habían echado algo de droga, pero su familia era de mundo. Ella agarraba pensando que podía mantener sin arreglar su altar delante de Dios. Se metía al baño y ahí en escondidas, haciendo que iba al baño, pero no iba al baño, bajaba la tapa, se sentaba, ¿verdad?, con una revista y encendía su cigarro y empezaba a fumar. Cuando ella salía, porque sus hijas eran igual de colmilludas, todavía no se habían entregado a Cristo, y le decían, mamá, hueles a cigarro.
¿Tomaste un cigarro? Decía, no he tomado nada. Y le decían, te vamos a acusar con el predicador, el que te viene a enseñar que todavía sigues fumando y tú, como hija de Dios, ya no puedes fumar. Santo es el nombre de Cristo. Y ella se avergonzaba y decía, nada más donde me acusen van a ver. Pero ¿saben qué pasó? Un día volvió a hacer lo mismo. Y el Dios de misericordia, de gracia, que a veces nos habla más allá aunque no lo merezcamos, ¿sí me explico? Le dijo a una voz audible, ¿de quién te escondes? Ella volteó a un lado, volteó al otro, medio abrió la puerta y les dijo, hijas, ¿me hablaron? No, no te hemos hablado. Volvió a cerrar la puerta, se echó otra fumadita y a una voz le dice, ¿de quién te escondes? Y se espantó. Y ella entendió que Dios le decía, aunque te vayas a esconder en el baño, yo te estoy mirando. Hay poder en la sangre de Cristo. Hoy la iglesia ha arruinado su altar, amado hermano, por cosas que piensa que no han salido a la luz, pero que ahí están presentes. Pero el Dios de la gloria lo sabe. Santo es el nombre de Cristo. Y Dios te dice, arregla el altar como lo hizo Elías en ese tiempo. Porque el pueblo de Dios se había olvidado de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, de ofrecer sus sacrificios, y el altar estaba arruinado. Santo es el nombre de Cristo. El arreglar el altar que está arruinado requiere arrepentimiento, amado hermano, reconocimiento, ¿sí me explico? Humildad delante de Dios. Requiere identificar el área en la cual estoy dañado, el cual me está haciendo, que estoy haciendo mal. Hay poder en la sangre de Cristo. Alabe a Dios porque Él vive. Mientras no exista eso, no puede arreglarse el altar. ¿Sí me explico? Representa al joven, y voy a ser literal, adolescente que en secreto se está masturbando. Representa al varón que anda echando los ojos a otra mujer, o la mujer que hoy en día dicen las encuestas que hoy en día ya no es el hombre el que ve más pornografía, sino son las mujeres. El enemigo está arruinando el altar de las mujeres. Oiga, pastor, ¿eso existe en la iglesia? Sí existe. Pasa, ¿sí me explico? Y las estadísticas dicen que hoy las mujeres ven más pornografía que los hombres. ¿Será cierto? Es increíble. Yo quedé espantado. Desde joven, entre muchachos, sabía que era el hombre el que estaba ahí metido. Hoy ya dio un giro. Satanás arruina la vida de las personas. Ese hombre empezó porque el ofrecimiento llega muy rápido. Hay gente que me ha dicho, estoy sorprendido, acabo de abrir mi red social, puse que no vea mis contactos, que no haya historial en la cuenta, y lo primero que me ofrecieron fue pornografía. Santo es el nombre de Cristo, ¿sí me explico? Ofrecimiento ahí al por mayor. Ese hombre servía a Dios, tocaba la guitarra, era cristiano de muchos años, pero el maligno se le metió por medio de la pornografía. Empezó en secreto y siguió cada día más, pensando no pasa nada, dañando su mente, su corazón, su ser. ¿Sí me explico? Tuvo problemas en el matrimonio. Su hija creció, no tenía más de 12 años, tal vez 13 años, y el pecado y el altar arruinado, ¿verdad?, llega a ser tan descomunal que ese hombre un día se le metió el diablo y abusó de su propia hija. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Basura de Satanás. La iglesia tiene que arreglar su altar completamente. ¿Sí me explico? El ministro tiene que tener un altar preparado, el que sirve también, pero tú también, al nombre de Cristo de la gloria. Dice el versículo 32 que edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén.
edifica, dice que hace una zanja, dice que prepara leña, dice que corta un buey. ¿Sí me explico? El restaurar el altar requiere preparación, arrepentimiento, requiere acción. Santo es el nombre de Cristo. El buey que cortó representa a Cristo perdonador ante aquel que se arrepiente y restaura su vida. Alabe a Dios porque Él vive. Acción, preparación, sacrificio, arrepentimiento, humildad. ¿Cuántos de los que están acá son tan humildes que pueden decir: hoy yo voy a orar para que Dios restaure mi altar? ¿O te crees lo suficientemente santo? Creo que no. Hay muchas áreas, aunque sean pequeñas, que tú y yo tenemos que restaurar. ¿Sí me explico? ¿Cuál es mi comunión con Dios? ¿Estoy orando como debo de orar? ¿Estoy buscando el rostro del Señor? ¿Estoy leyendo la Biblia? ¿O me estoy descuidando y mi altar se está arruinando? Y de pronto puede parecerme normal lo que no es normal. Santo es el nombre de Jesucristo. Lo importante es que hay resultados cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia, cuando el individuo arregla su altar, va a haber resultados positivos. Santo es el nombre de Cristo. El versículo 36, léalo usted conmigo. Dice la preciosa palabra de Dios: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Cuando usted y yo nos arrepentimos, ¿sí me explico? Cuando no hay orgullo en nuestra vida, y es algo que tiene que estar en la iglesia del Señor. Si usted está sensible a la palabra, cualquier día que el predicador le dice póstrate, usted se va a postrar. Cuando el predicador le diga venga al altar, usted va a pasar, porque usted está cercano a Dios. Cuando la persona está alejada, cuando la iglesia está fría, ya no quiere pasar al altar, ya no quiere doblar rodillas, ya no quiere aceptar la palabra, porque su altar está arruinado. Y si alguien le predica y le toca la llaga, hasta se enoja con el predicador. Enójese con Dios. Alguien a mí me decía: ¿a ti te molesta cuando el predicador es directo? Digo, cuando estás cercano a Dios dices está bien, siga diciendo, porque es verdad lo que está diciendo. Cuando el altar está arruinado, hay dureza de corazón, de oídos, no hay humildad, hay orgullo, y hay quien pueda decir eso es para los demás porque yo soy santo. Hay poder en la sangre de Cristo. No sucede tal cosa. Una mujer orgullosa, hasta en su forma de vestir, llegaba a la reunión donde se alababa a Dios de forma libre y alegre. Era una iglesia pentecostal como esta. Santo es el nombre de Cristo. ¿Sí me explico? Pero se paraba junto a ella un anciano. Un anciano que no se bañaba diario. Un anciano que no se vestía con buenas ropas. Un anciano que llevaba un bastón. Y ella lo despreciaba. Se alejaba de él. Decía: ¿cómo yo, una dama bien vestida, verdad, educada, voy a alabar junto a esta persona que hasta huele feo? Santo es el nombre de Jesucristo. Pero mientras ella estaba en su orgullo, ¿sí me explico?,
Mientras ella estaba con su altar arruinado, pasaban los cultos y no pasaba nada con ella. No así con el anciano, que cerraba sus ojos, alababa a Dios con todo su corazón, y la presencia de Dios descendía sobre él, hablaba nuevas lenguas, y él salía gozoso con la presencia de Dios en su vida. Y ella decía: yo quiero eso que él tiene, pero no me quiero acercar a él. Tenía orgullo. Yo soy una dama, yo me visto bien, me perfumo bien. ¿Cómo me voy a acercar ante este Gedeón? Hay poder en la sangre de Cristo. Pero sí deseaba tener la presencia que tenía ese hombre que estaba en la presencia de Dios. Alabe a Dios porque Él vive, y glorifique al Santo de Israel porque su misericordia es para siempre. Alabe la gloria de Dios hoy en este lugar. Te dejo 30 segundos para que le glorifiques. Abre tus labios y bendícele. Bendice a la roca de nuestra salvación. Santo es el nombre de Jesús. Alaba a Dios porque Él vive. Alaba a Dios porque Él vive. Y Él está en este lugar, pero que no solo en este lugar, sino cuando salgas y que llegue a tu casa también, y en tu familia y en tu trabajo y donde quiera que te encuentres. Necesitamos a personas, a iglesia que tenga arreglado su altar para que el fuego de Dios pueda descender. Santo el nombre de Cristo. Y un día hubo una velada de oración, y por primera vez ella se entregó a Dios y se olvidó del anciano Gedeón. Y el Espíritu de Dios llegó a ella, y ahora no solo él hablaba nuevas lenguas, sino también ella empezó a hablar otras lenguas según el Espíritu daba que se hablasen. Se rompió el orgullo, la barrera, y ella agarró al anciano del brazo que tenía, y ambos alabaron a Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, llenos de la presencia de Dios. Alguien le preguntó: ¿oyes esos gritos? Dice que su nieto dijo: sí, son los de mi abuela. ¿Ha perdido el control? No, el fuego de Dios cayó sobre su vida. Santo es el nombre de Jesucristo. ¿Quiere usted libertarse de la depresión, la tristeza, la opresión, preocupaciones y cuánta cosa aún la iglesia hoy en día tiene? Discusiones entre el matrimonio y con los hijos. Llame la presencia de Dios, arregle el altar, y si el fuego desciende, la gloria de Dios va a llenar su vida, y usted va a ser lleno de la presencia de Dios, y va a ser un sacrificio vivo, agradable delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Elías dice: respóndeme Jehová, él no solo habló, sino él gritó, ¿verdad?, fuerte, para que todos supieran que Jehová es Dios. Alábele porque Él vive. Usted tiene que buscar su rostro, tiene que buscar su presencia, y no tiene que conformarse con lo que tiene. ¿Sí me explico? Usted me preguntará: predicador, ¿usted ya se conforma con lo que tiene? No, yo sé que hay más. Yo quiero más de la presencia de Dios, pero mi altar tiene que estar preparado para que cuando yo invoque el nombre y la presencia de Jehová, diga: ese altar está preparado, fuego desciende del cielo, la presencia del Dios Altísimo. Santo es el nombre del Señor. Alabe a Dios porque Él vive. Yo quiero estar con mi altar preparado, listo. Yo no sé usted si se conforma con lo que tiene. Yo no me conformo con lo que tengo. Yo quiero más del Señor. ¿Cuántos de los que están acá quieren hoy arreglar su altar? ¿Quieres postrarte delante de la presencia de Dios allí donde estás? Y si hay algo que tengas que hablarle a Dios, háblaselo, porque Dios lo conoce. Póstrate ahí en tu lugar y haz altar delante de Dios. Y dile: Señor, no me conformo con lo que tengo. Póstrate, salvo que te duelan las rodillas y no puedas, pero si puedes, hazlo. No es delante del hombre, sino de Jehová, Dios de los ejércitos. Él te conoce completamente. Él sabe quién eres.
ante sus ojos todas las cosas son descubiertas, y no hay pensamiento ni hecho que esté encubierto delante de su presencia. Y dile: Señor, quiero arreglar mi altar delante de ti, para que fuego descienda del cielo delante de mi vida, y para que sea yo mudado en otro hombre y movido por la presencia y palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, aquí está tu iglesia, postrada delante de tu presencia. Comparta la palabra donde quiera que se encuentre y arregle su altar delante de Jehová, porque Él quiere desear que su presencia esté en usted. Dios le bendiga. Siga